Hola amigos de La Voz del Norte, le damos la bienvenida como siempre a esta sección especial en la que analizamos diferentes temáticas, diferentes informaciones y diferentes sucesos que ocurren en nuestro país y el mundo. Hoy, 31 de agosto, se cumplen exactamente 25 años desde que nuestro país, Chile, lanzó el primer satélite al espacio, el FASAT Alpha. Y para hablar de este tema, estamos en comunicación con Fernando Mujica, quien fue jefe del proyecto satelital del FASAT Alpha, ingeniero, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Fernando? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, contento de Muy poder, bien. sí, contento de poder tener este contacto contigo para conmemorar estos 25 años de un hecho histórico para nuestro país. ¿Cómo recuerdas tú este 31 de agosto? A ver, muy, muy feliz me acuerdo muy bien y lo conmemoro muy, muy feliz porque aun cuando no se dieron las cosas al final como queríamos, pero el paso para llegar al lanzamiento y después todo el proceso para buscar contactarnos con el satélite y hacer el proceso de comisionamiento fue súper fuerte, digamos, con mucha tensión, porque obviamente era no solamente porque estaban todos preocupados, sino que porque nosotros mismos estábamos preocupados de que esto saliera como lo habíamos planificado, digamos. Porque en realidad todos los pasos se dieron hasta que eh, para el tema del lanzamiento, digamos. Claro, Ah, claro, porque hay que recordar a los amigos que están escuchando y viendo que este fue un proceso largo, no fue solamente desde el momento del lanzamiento, sino que previo a eso ustedes durante muchos meses estuvieron trabajando en este satélite y me gustaría microsatélite, me gustaría que nos contara un poco sobre ese proceso previo eh, y, y, y cuál era la relevancia en ese momento de que Chile entrara justamente a esta carrera por tener un satélite en el espacio. bueno, todo partió en realidad, más o menos como por el año, o sea, como el año 93, cuando el comandante en jefe de la época de la Fuerza Aérea, don Ramón Vega, eh, él pidió formar un grupo de ingenieros para poder estudiar las mejores opciones para hacer esto, digamos, de tener una entrada al tema espacial en forma, en forma bastante orgánica y ese grupo estuvimos, éramos inicialmente tres ingenieros, eh, don el capitán Castillo, el comandante Santibáñez y yo, trabajando en armar y ver con quién podíamos trabajar, porque en este tema la idea era buscar un socio tecnológico que nos hiciera, que nos diera, que nos diera la guía y que aprendiéramos con él, con este socio tecnológico, cómo hacer las cosas en el espacio. Porque la idea no era solamente comprar una máquina sin haber participado en ninguna de las etapas. Y en esta búsqueda encontramos casi en septiembre del año 93, perdón, a este socio tecnológico que era la Universidad de Surrey, con su empresa que tenían ellos, que eran las Surrey Satellite Technology Limited, SSTL, y ellos ya habían hecho programas de transferencia tecnológica para países emergentes. Eh, ya lo habían hecho con Malasia, con Corea del Sur, con Pakistán y Portugal.
y entonces empezamos a armar este tema. Cuando ya se decidió finalmente llegar a trabajar con ellos, lo primero que se hizo fue enviar un grupo de tres ingenieros a estudiar ingeniería satelital. Fueron eh, dos ingenieros de la Fuerza Aérea, dos oficiales, y un empleado civil de la Dirección de Aeronáutica, que iban a partir trabajando en esto, estudiándolo, para partir el proyecto en sí de diseño y fabricación del satélite alrededor del mes de abril, mayo del 94, con una fecha estimada de lanzamiento de julio del 95, que eran plazos bastante razonables en base a la experiencia que ellos tenían. Entonces ahí partimos primero con eso, eh, viajamos a conocer a la gente de Surrey, realmente una empresa muy, muy seria. el, el, eh, el, el, el dueño de la idea y en realidad el que estaba a cargo de la empresa y que está todavía en cierta medida es el profesor Martin Sweeting, ahora es Sir Martin Sweeting, y que logró meter el tema de que los satélites no tenían que ser muy grandes porque la tecnología electrónica era bastante buena, digamos, y podía achicarte el satélite. Uno de los graves problemas de lanzar cosas al espacio es el tamaño, porque a mayor tamaño, mayor costo, obviamente, porque hay que llevar esto a una determinada altura y para que se mantenga en esa altura hay que una velocidad, imprimirle una velocidad bastante grande, digamos. Y eso es lo que eso es lo que hace el cohete. Y ahí se partió, digamos. Después, aparte de los tres ingenieros que ya se habían enviado, los otros cinco, el grupo era de 8, nos fuimos en el mes a fines de marzo, para empezar a trabajar en abril en el diseño del satélite. Y de esa manera se lograron los plazos, digamos. Lo único que no se logró fue el lanzamiento, en vez de ser en julio, fue en agosto, básicamente por un tema de que quien lo lanzaba en ese tiempo, que entregaba el lanzador, que era Ucrania, tenía que ponerse de acuerdo con los rusos, porque el sitio de lanzamiento estaba en Rusia. Hay que considerar que el 93, 94 Ucrania estaba recién vuelta a ser un país independiente. Ya, y bueno, ya vemos que en realidad tienen hartos problemas entre Ucrania y Rusia, digamos. Claro. En cuanto al diseño, eh, tenía unas características bien especiales. Si bien es cierto, era bastante pequeño, tenía y contemplaba varios experimentos. Y varios de ellos, algunos tenían que ver con el monitoreo de la capa de ozono, me recuerdo. Había un proyecto educacional también. Bueno, ¿cómo se trabajó en ese aspecto y cuáles fueron finalmente lo que dio origen, digamos, al diseño final? ¿Qué fue lo que primó, digamos, para determinar que esos eran los instrumentos y los experimentos que se debieran realizar o que se contemplaban, digamos, en ese proyecto? Bueno, el satélite que se estaba construyendo estaba basado en un satélite base que Surrey ya había probado en 12 lanzamientos anteriores, que era este concepto de una caja de 35 por 35 centímetros de ancho y por 70 centímetros de alto. Y que básicamente tenía una parte que era toda la parte de soporte al satélite y manejo de los datos, de los experimentos, que eso era más o menos estándar en el diseño de Surrey. Y de ahí venían los experimentos propios, que son los que se definieron por parte de los ingenieros chilenos con el visto bueno de la Fuerza Aérea.
Mm, Básicamente el principal experimento, que era un experimento muy novedoso, era el monitoreo de la capa de ozono, que básicamente mm, consistía en dos cámaras, con dos cámaras que recibían eh, un- eh, la señal de la señal que rebotaba del- de la luz solar en unas on- eh, ondas específicas, y con eso se iba midiendo si es que la señal, si rebotaba de alguna forma, se medía si es que existía un hoyo que no de ozono, que porque el ozono podía, si el ozono existía, como que lo tapaba, y si no, uno lo medía. Era un experimento que desarrollaron principalmente dos de los ingenieros, y fue muy, muy novedoso, como decía. Paralelamente, esto iba colocado en una de las caras eh, del satélite, y que apuntaba a la Tierra. Y otra cosa que iba en la misma cara era el otro experimento, que era de imágenes, con el cual se permitía obtener imágenes. Estamos hablando con 1 metro de resolución. eh, eh, para la época, hace 25 años, era bastante. Hoy día, no me acuerdo, pero no me acuerdo si era 1 metro, puedo estar equivocado en el valor final, pero era, en el momento era bastante bueno. Para poder controlar este tema poder almacenar las fotos, las imágenes, para después, para pasaran sobre el centro de control en Santiago y bajarla, había que tener una especie de disco duro. Pero obviamente en el espacio los discos duros normales no son muy útiles, porque los discos duros van girando, y eso habría generado que el satélite a su vez girara para otro lado, porque no tiene dónde afirmarse cuando uno hace girar algo. Entonces, junto con la Lockheed, que recién estaban negociando la compra de los F-16, ellos vieron la oportunidad de poder probar unos discos duros de estado sólido, que hoy día son casi estándares para los computadores, exacto. pero hace 25 años no lo eran, ¿ya? Y para probarlos en el espacio. Entonces ese era también el otro tema. Eh, y el otro experimento era el que tú señalabas, que era educacional, Mm, que la idea era tratar de que cuando el satélite estuviera pasando sobre Santiago, hacer que la gente, perdón, que los colegios pudieran recibir señales de la telemetría del satélite directamente, y de esa manera los alumnos pudieran aprender de astronáutica. mm, Ah, Eso en realidad no era una idea, algo que no se hiciera, digamos, eso se hacía con los satélites de radioaficionados. Pero la idea era que la gente, que los muchachos y las niñas de los colegios pudieran, primero que nada, aprender a traquear el satélite, después aprender a bajar la data para saber si las temperaturas estaban bien. Es todo un tema y de esa manera aprender un poco más de física, un poco más de termodinámica, etcétera. Ahora, el, lo que falló finalmente fue un aspecto que tenía que ver con el ensamblaje, o sea, con el momento en que el satélite debiera liberarse, digamos, del otro satélite en el que iba adosado. Eh, eso ¿cuánto se trabajó en ese aspecto, Fernando? ¿Y qué te pasa a ti cuando se habla se dice el fracasado Fasat Alfa? Bueno, a ver, el fracasado es un adjetivo, y los adjetivos uno no puede dirigir lo que la gente dice, digamos. Pero como todas las cosas del satélite, y como todas las cosas en las cosas eh,
en los aparatos humanos, siempre hay una posibilidad de error. Y en este caso hubo una serie de cosas que llevaron a esto. Hasta el año 94, los satélites se lanzaban como carga secundaria de los cohetes Ariane desde la Guayana francesa. Pero Ariane tuvo dos accidentes de sus lanzadores. No iban satélites nuestros, pero hubo dos accidentes, uno a principios del 94 y otro a fines del 94. Y eso hizo que Ariane postergara, porque tenían que ponerse a estudiar qué había pasado, postergara por lo menos por un año todos sus lanzamientos. Y eso hizo que Surrey empezara a buscar a nombre nuestro algún otro cohete que nos llevara al espacio. Y ahí apareció esta empresa que era muy antigua en la Unión Soviética, que es Yuzhnoye de Ucrania, pero que formaba la parte espacial inicial de este nuevo país, ¿no? de este país independizado, digamos. Entonces ellos dijeron, nosotros queremos lanzar un satélite, ellos fabricaban los cohetes, ellos fabricaban los satélites. Ellos decían, nosotros queremos lanzarlo y tenemos la posibilidad de ir adosados con ustedes. Entonces ahí lo que había que hacer era solamente poner el mismo tipo de separador, que era básicamente un resorte. La gracia en el espacio que las cosas son bastante simples. Un resorte con unas abrazaderas que afirman, y cuando está en el momento de que se suelta las abrazaderas, por el efecto del resorte, se suelta el más chico. El satélite principal era de casi 2.000 kilos, con la tecnología antigua soviética, ¿ya? Entonces lo que se hizo fue, ellos decían que ellos no tenían los pernos de corte, porque para la manera de separar la abrazadera eran con pernos de corte. Entonces si uno pone el perno aquí, pongamos que en este lápiz, el, 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 el lápiz es el perno que une la abrazadera, y alrededor del lápiz uno pone una especie de guillotina que se activa con un elemento pirotécnico. Y cuando dan la señal eléctrica, se prende el elemento pirotécnico y esa guillotina corta el perno. Se analizaron, y eso hubo un equipo, un par de ingenieros, ¿cómo se llama? Un par de ingenieros ingleses que buscaron y analizaron cuál era el mejor que había en el momento, que no fuera que los que usa en la parte militar en Estados Unidos, digamos. Ahí también hay un tema de lo que se podía comprar. Y se hicieron pruebas, se probó antes de salir. La mayor duda era que funcionara, que se prendiera y que actuara la guillotina. Pero lamentablemente lo que pasó fue que, y eso después del lanzamiento, hubo un grupo entre la Fuerza Aérea, entre Surrey y Yuzhnoye, y se hicieron pruebas, incluso se llevaron más equipos hacia Ucrania para hacer las pruebas, y ahí se determinó que efectivamente el problema era que la fuerza que tenía la guillotina no era suficiente para cortar el perno, sino que solamente lo aplastó. Entonces ahí quedó. Ahora, que el hecho de que la gente diga que fracasó, bueno, en realidad sí, fracasó el tema de la separación. Ahora, por eso además, y es un tema que yo siempre comento, se tomó un seguro. En el tema del espacio se toman seguros en los momentos críticos. Nosotros teníamos asegurado en el contrato con Surrey hasta antes del lanzamiento, y nosotros con
con una empresa corredora de seguros, específicamente dedicada a los satélites, se definió los momentos críticos. Y los momentos críticos eran entre el lanzamiento mismo, entre que se separara el cohete de la Tierra, hasta el momento en que el satélite se separara del que lo lleva al espacio. En este caso era el cohete principal. Y como falló ahí, obviamente pagó el seguro y eso hizo que esos fondos sirvieran para construir y lanzar el Fasad Bravo. Claro. Estaba leyendo una nota que salió ayer en el Mercurio que dice: Chile cumple 25 años desde que fabricó y envió su primer satélite al espacio. Y dice, bueno, aunque no logró entrar en órbita, el Fasad Alpha permitió abrir la vía para desarrollar tecnología aeroespacial en el país. Sin embargo, aún hay tareas pendientes. Tú como pionero en el tema espacial y vinculado, digamos, a la Fuerza Aérea, eh, ¿cómo has visto tú esta evolución en estos 25 años de lo que ha sido la carrera espacial o la incorporación de Chile en el mundo espacial? ¿Cómo has visto tú ese proceso en estos 25 años? ¿Y qué crees tú que es lo que debería venir? Considerando, digamos, los cambios que ha tenido el mundo en cuanto a tecnología y en cuanto al tema justamente satelital. Bueno, el tema es que yo lo que he visto es que no ha sido lo que nosotros inicialmente pensábamos. Nosotros inicialmente pensábamos que eh, adosado a este lanzamiento eh, iba a venir un apoyo para crear un organismo nacional, no dependiente de la Fuerza Aérea propiamente tal, digamos, que iba a ser similar a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, algo que pudiera potenciar este tema y que fuera además que fuera una, un organismo con lo que el resto del mundo pudiera conversar. Lamentablemente eso no sucedió por razones políticas, porque yo creo que a nadie, aquí en Chile, a nadie le gusta subirse a los carros que no son totalmente ganadores. ¿Ah? No, no les gusta apostar a los caballos que no ganan. Pero ni siquiera cuando después, todo el mundo sabía que se había mandado a hacer el segundo satélite, que es un gemelo, obviamente con los cambios que correspondían, que fue el Fasat Bravo, tampoco el asunto tomó movimiento. Entonces, y esto no es un tema no es un tema de las instituciones permanentes, digamos, o sea, no sé, la Fuerza Aérea, la Dirección de Aeronáutica, sino yo creo que aquí es un tema de que no existe, a mi juicio, yo ya no estoy en la Fuerza Aérea hace muchos años, yo jubilé, digamos, de la Fuerza Aérea, pero sigo metido en este tema espacial porque estoy como consultor. Eh, pero yo creo que lo que falta es alguien que se suba a este carro como lo hizo, no sé, como lo hizo Kennedy en Estados Unidos, como lo hizo Khrushchev en la Unión Soviética, que lo tomaron y partieron para adelante, o como por ejemplo, yo siempre voy al ejemplo de, de Lula, en Brasil, cuando él asumió el primer mandato, justo hubo uno de los peores accidentes, no solamente en Brasil, en el área espacial, sino que en el mundo. Explotó un cohete que estaba en la plataforma ahí en uno de los sitios de lanzamiento que tiene Brasil. Y lo primero que dijo, lo primero que dijo el presidente Lula, dijo, la lamentamos mucho la pérdida de vidas, porque hubieron pérdida de vidas, varios ingenieros y técnicos, pero Brasil va a continuar con su programa espacial. Eso es lo que falta. Falta alguien que se la juegue, o sea, que diga, sí, efectivamente, yo creo que
es importante. Y tanto es así que de todos los países sudamericanos, hablemos solamente de Sudamérica, eh, todos tienen, eh, todos tienen agencia espacial excepto Uruguay, Ecuador, que el presidente actual la cerró, y, y nosotros. Tienen agencia espacial Bolivia, Paraguay, eh, para qué decir Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela. Sí. Y ellos empujan el tema para allá. Ahora, tú mencionaste a la Fuerza Aérea, mencionaste a la Dirección de Aeronáutica. Eh, ¿Cuál crees tú que es el rol que tienen las universidades, por ejemplo? ¿Tú crees que las universidades han estado a la altura de un tema como este? ¿Han sido un aporte o están al debe? A ver, yo creo que las universidades han hecho un gran aporte. Han hecho un gran aporte, es cosa de ver las cosas que han hecho desde que partió el tema espacial, digamos. Fue cuando la Universidad de Chile se unió con la NASA y apoyaron el tema de la estación de rastreo. Siempre ha sido un gran aporte, pero las universidades funcionan, y como en todas partes, con proyectos que se ganan fondos para poder ir generando este tipo de cosas. Entonces, lo que le falta y creo que las universidades lo han hecho muy bien. Lo que hizo ahora al último la Universidad de Chile, con esto del lanzamiento del Suchai y con la posibilidad de lanzar otro nanosatélite, lo han hecho muy bien. Incluso yo sé de otras universidades como la Universidad Gabriela Mistral, la Universidad Austral también, que han intentado mover en este tema. Pero obviamente es muy difícil si es que uno no tiene un lugar estatal a la cual acceder a fondos, a, a fondos de concursables, va a pasar de que no hay fondos para poder hacerlo. O sea, porque las cosas cuestan plata y alguien tiene que hacerlo. Entonces obviamente si es que pueden concursar en otro tipo de áreas, lo van a hacer. Y hay mucha gente. El caso más, bueno, una vez lo conversamos también, Cristian, estas cosas se demuestra, por ejemplo, con el caso del experimento de la chinita. Sí, claro. Después del lanzamiento, una profesora del Liceo 1 de niñas en Santiago logró convencer a unas alumnas no sé si era tercero o cuarto medio, de hacer un proyecto para poder lanzar en ese momento en el transbordador espacial un experimento acerca de el comportamiento de las chinitas, o sea, estos, estos insectos en el espacio. Hubo apoyo de mucha gente, eh, pero incluso nosotros en ese tiempo en el Instituto de, de Ingenieros Aeronáuticos de Chile le dimos un apoyo económico leve, porque en realidad nosotros éramos una organización gremial solamente, no teníamos. Al final llegaron al espacio, pero eso, si hubiéramos contado con igual como ahora existe la Comisión Chilena de Energía Nuclear, eh, podrían haber concursado en fondos que podrían haber existido. Y eso es lo que finalmente falta. Existe la capacidad, existe el interés en las universidades. Yo he conversado, no ahora nomás, he conversado desde que partimos con muchos profesores, muchos alumnos, mucha gente que lo único que quiere es hacer algo en el tema espacial. Pero lo que falta es un apoyo institucional por parte del Estado, como Estado, digamos. ¿Ah? Porque eso es lo que nos cuesta. Fernando Mujica, te quiero
agradecer por estos minutos que nos has dado para poder conmemorar estos 25 años del lanzamiento del Fasat Alpha. Nos conocimos justamente hace 25 años porque yo tuve la suerte de cubrir justamente lo que fue el lanzamiento acá en Chile, por supuesto, del Fasat Alpha, estar en la estación espacial, que es un legado que permanece, digamos, como parte de este proyecto, porque la estación se está utilizando actualmente también por parte de la Fuerza Aérea. Así que es un agrado poder compartir estos 25 años que han pasado de este lanzamiento contigo y que nos cuentes un poco sobre tu visión de este tema espacial en este día. Bueno, efectivamente, en realidad hemos tenido una buena relación ¿cómo se llama? De trabajo y de amistad contigo y, y hemos ido viendo cómo esto ha ido avanzando, un poco lento, pero lo bueno que ha ido avanzando, tal como tú eh, mencionaste al principio el artículo del Mercurio de hoy día. Ahí aparece una línea de tiempo muy interesante porque la línea de tiempo muestra cómo se partió y cómo de a poco se ha ido avanzando, pero lamentablemente hemos tenido muchos tiempos eh, perdidos, digamos, entre el Fasat Bravo y el Fasat Charlie, mucho tiempo perdido, entre el Fasat Charlie y el Delta, que todavía está pensándose o está a punto de ponerle plata encima. Por suerte, entre tanto, apareció esto del Suchai. Creo que ha sido un gran impulso, también un impulso muy, muy el grupo de profesores y alumnos de la Universidad de Chile. Y eso se aplaude y siempre nosotros hemos intentado, yo sé que hay varios de los las personas que participaron en los otros tres proyectos institucionales que han apoyado en algo, digamos. Pero creo que mi visión es que tiene que haber, a mi juicio, un organismo no burocrático, no, no para juntar a dinosaurios, es un organismo que permita entender e impulsar estos proyectos, porque no que sea una NASA, pero sí que sea un organismo a alto nivel y no que sea una comisión de ministros, porque las comisiones de ministros no funcionan, digamos, no se pueden juntar, pero aquí tiene que haber algo ejecutivo, tiene que haber alguien que luche para adelante y si este asunto se llegue a alguna parte y se puedan conversar con muchas instituciones, con muchos otros eh, organismos espaciales del mundo que tienen mucho interés en nosotros. Nosotros tenemos una posición geográfica muy buena. Estamos desde Arica en el paralelo 18 hasta la Antártica, eh, en el paralelo 60 en el hemisferio sur, y estamos muy bien. Un punto importante que siempre se olvida, cuando un poco antes, unas 2 semanas antes del lanzamiento, el año 95, la NASA firmó con la Fuerza Aérea de Chile, o sea, con el gobierno chileno, un protocolo en el cual se les iba a entregar información a la NASA y íbamos a colaborar en el estudio del hoyo de la capa de ozono en el hemisferio sur, porque ellos hasta ese momento tenían solamente estudios en el hemisferio norte y en el hemisferio sur no había nada. Y además justamente en ese momento estaban en un periodo de transición en un satélite y un satélite nuevo que iba a llegar. O sea, se puede hacer muchas cosas, pero a eso yo creo que lo que falta es el impulso institucional. Eso es lo que, ojalá estos 25 años ayuden a que la gente diga, oye, sí, algo se puede hacer. Ojalá así sea. Te envío un abrazo, muchas gracias por tu tiempo y por supuesto seguimos en contacto porque Y el tema espacial siempre nos está dando sorpresas.
exactamente. Muchas gracias, Cristian, y ¿cómo se llama? Un gusto, como siempre, haber hablado contigo. Un abrazo. Bueno, y ustedes, amigos de la voz del norte, por supuesto, dejarlos invitados para una próxima oportunidad en la que vamos a estar analizando otro tema de actualidad, otro tema tan interesante como el de hoy, los 25 años del lanzamiento del Fasat Alpha. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.